Eterno y soberano Señor, Dios y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Padre, por el privilegio tan hermoso que tú nos das de escudriñar tu palabra. Señor, es una parte importante del culto. Es el momento, Señor mi Dios, en el que tú nos das, Padre, de ese maná escogido. Es el momento en el que tú nos das del pan del cielo, de la bendita palabra de Cristo. Señor mi Dios, abre nuestros oídos, nuestro entendimiento para poder comprender, aprender, retener, Señor mi Dios, tu palabra y ponerla por obra todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a tenerla presente todos los días, que no se nos olvide, Padre, porque en ti creemos y por ti vivimos, y el propósito de nuestra vida es hallar gracia delante de tus ojos. Y esto nos es importante, nos ayuda para ese propósito. Así que encomiendo este tiempo, esta iglesia delante de ti, para que tú me des la guianza de tu espíritu para exponerla correctamente, y a tu pueblo toda la disposición, Señor mi Dios, para recibirla. Quita todo antagonismo, todo obstáculo, todo aquello que se quiera levantar en contra, Señor mi Dios, de la predicación de tu palabra. Quita toda distracción, todo sueño, en el nombre de Cristo Jesús, y es en medio de la administración de tu bendita palabra. Tome asiento, tenga la bondad. En el nombre de Jesús hemos orado. Y comenzamos con este tema, los sentimientos y la divinidad del Espíritu Santo. Oiga, y de acuerdo a la forma en que un ser humano sea tratado, sus sentimientos serán afectados negativamente o positivamente. ¿Estamos de acuerdo? La manera en que una persona es tratada, de esa manera hay en él una reacción, y esa reacción puede ser tanto positiva o negativa. Si tú tratas a alguien con ternura, si tú tratas a alguien con amabilidad, si tú tratas a alguien con respeto, pues vas a generar en aquella persona, en tu interlocutor, vas a generar en él un sentimiento positivo que va a venir como respuesta hacia ti. Amén. Pero si somos hostiles, si somos tal vez arrogantes, si somos soberbios, tal vez groseros hacia la persona con quien estamos hablando, pues ¿qué cree que va a causar en la persona que recibe la agresión y la hostilidad? Lógicamente va a generar en él un sentimiento negativo, que eso va a venir como respuesta hacia nosotros. ¿Mm? Y teniendo en cuenta de que el Espíritu Santo es una persona, pues lo mismo pasa en la relación que nosotros tenemos con él. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y ser muy precavidos de cómo tratamos al Espíritu Santo de Dios, porque Él tiene también sentimientos. Ya le habíamos dicho que no necesariamente para que alguien sea denominado una persona, necesariamente tiene que tener un cuerpo físico. Eso lo hablamos hace 8 días, ¿lo recuerda? Para que usted lo pueda entender mejor, si quiere, ahí está, tanto en nuestra página o en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook está la enseñanza de hace 8 días. Y no me puedo detener mucho ahí porque necesitamos avanzar con lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Porque hay posturas teológicas no correctas que dicen que el Espíritu Santo, o proponen que el Espíritu Santo es una energía emanada de Dios, una fuerza emanada de Dios, pero no es así. O sea, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, en quien podemos encontrar que hay un intelecto y que también hay sentimientos, que también hay voluntad. Amén. Así como usted y yo los tenemos. Nosotros nos referimos mucho a nuestro corazón. Mire, si hay alguien o alguna etapa de la vida en la que afloran muchos nuestros sentimientos, es en la adolescencia, en la juventud,
Sí, los jóvenes, el joven por lo regular es muy emocional, se mueve mucho por sus sentimientos y por sus emociones. ¿Mm? Ya cuando somos maduros, pues ya dejamos más, le dejamos ese manejo más es a la razón y pensamos un poco más antes que en los sentimientos, no nos dejamos llevar tanto por lo que siente el corazón, sino más que todo por la razón, ¿sí? Pero esto es necesario saber acerca del Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo debemos nosotros referirnos hacia él, de qué debemos cuidarnos, qué no debemos hacer hacia él. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un tremendo descuido, que es porque como no lo podemos ver físicamente, pensamos de que él no está presente. Y él es omnipresente, entonces está en todo lugar. Y recuerde que el Espíritu Santo de Dios está tanto en usted como con usted, o en nosotros y con nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios nos sella, nos bautiza. Y cuando dice que nos bautiza es que nos sumerge en el cuerpo de Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Y Él viene a morar en nosotros. Por eso nosotros somos templo del Espíritu Santo. En ese sentido, es porque siendo templo, Él se aloja, mora en nosotros, pero también alrededor nuestro, con nosotros. Amén. Entonces, no podemos tener este descuido que porque no lo vemos físicamente, no quiere decir que no está. Está allí presente en todo momento, en cada instante de nuestra vida. Amén. En primer lugar, mi amado hermano, nosotros podemos cometer el error de mentirle al Espíritu Santo. Podemos mentirle al Espíritu Santo o podemos pretender creer que le podemos mentir al Espíritu Santo, porque pues si Él lo sabe todo, nos engañamos es a nosotros mismos. Pero para Él es una ofensa el que pretendamos nosotros mentirle. Y vaya conmigo y comencemos con los ejemplos. En el libro de los Hechos, allá en el capítulo 5, vamos a ver una historia muy conocida. Hechos capítulo 5, una parejita ingenua que pretendió mentirle al Espíritu Santo de Dios. ¿De quién cree que estamos hablando, mis amados hermanos? Ananías y Zafira, para que no siga su ejemplo. Mire, esto está escrito en la Biblia, estas historias es para que nosotros no las repitamos como pueblo de Dios. Mire, ahí en la Biblia hay ejemplos de personas, tanto buenos como otros no buenos. Hay unos dignos de imitar, hay otros no. Y esto nos deja es una tremenda enseñanza acerca de lo que no podemos hacer con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos desde el 1 hasta el 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también quién lo sabía. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que hicieses qué? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a quienes, amados, sino a quién, a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó. ¿Y qué pasó con él? Murió en el mismo instante. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron.
Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, la cual ya sabía con antelación, o ya había hecho un entramado allí con su marido para tratar de mentir al Espíritu Santo. Y dice que no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? ¿Le dio Dios oportunidad de decir la verdad? Dios es bueno. Y Él siempre busca que nosotros confesemos y hablemos siempre con la verdad. Y dijo ella: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tome asiento, tenga la bondad. Gracias por la reverencia. En primer lugar, entonces, ¿de dónde procede la mentira? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su raíz? ¿De dónde? ¿De qué esencia proviene? ¿De dónde? De Satanás. ¿Por qué, Ananías, permitiste que Satanás llenara tu corazón? Entonces miren lo perverso, y aún a veces nosotros pensamos que la mentira no es algo tan grave como para tener en cuenta. Inclusive la hemos denominado entre unas graves y unas no tan graves, pintándolas de colores. Entonces tenemos una mentirita blanca, una mentirita piadosa. Es la que decimos cuando nos cogió la tarde y llegamos tarde al trabajo. Entonces, para quedar bien y para evitarnos una sanción, un llamado de atención, le decimos al jefe que nos cogió un trancón. Pero fue el trancón de cobijas por no levantarse más temprano, por no madrugar. Entonces, una mentirita, ay, no, una mentirita piadosa. Dios. No, mentira es mentira del color que usted la quiera pintar. Entonces se dicen mentiras comúnmente y se tiene esto como algo de poca importancia, pero nosotros podemos ver aquí la gravedad del asunto. Y póngase usted a pensar, ¿era aparentemente piadoso lo que estaba haciendo Ananías y Zafira? Aparentemente piadoso. Porque resulta que ellos habían visto el ejemplo de Bernabé. Ahí usted, cuando esté en su casa, usted lo lee. Allá antecito, ellos vieron que un hombre Bernabé, lo que pasa, ellos comenzaron a hacer algo. En la iglesia primitiva, después de la ascensión de Cristo, resulta que convino en algo la iglesia y dijeron: venga, hagamos algo. Como hay unos que tienen más, como hay unos que tienen menos, pues vendamos cada uno nuestras propiedades y todo lo traemos a los pies de los discípulos y de ahí pues nos repartimos entre todos en partes iguales. Pero resulta que esta idea no funcionó. Por eso es que el comunismo no funciona. Aquí un ejemplo, no funciona. ¿Sí? Porque esto es por méritos. Hay quien es un buen administrador y hay otros que no. Y es injusto quitarle al que es buen administrador, emprendedor, trabajador, esforzado, a uno que no tanto. ¿Cierto que sí? Entonces resulta, bueno, el propósito era piadoso. Una idea que surgió, pienso yo, en el momento, a los discípulos les pareció bien, dijeron: listo, pues vendamos todo, lo otra vez lo repartimos en partes iguales entre todos. Pero nosotros vemos que eso no dura mucho tiempo, pero ellos estaban en ese proceso. Y resulta que vieron a Bernabé, que Bernabé fue y vendió su heredad. Y él íntegramente hizo las cosas delante de Dios porque él trajo la totalidad de lo que él había vendido, su heredad. Entonces ellos dijeron: venga, como que le agradó a esta gente, pues hagamos Ananías y Zafira, hagamos nosotros lo mismo. Que nos aplaudan a nosotros, para que nos vean que, ay, mire qué buenos que son Ananías y Zafira. Porque muchas veces nosotros queremos mostrar es apariencias.
Pero Dios ve es que corazón. Y resulta que hubo una mala intención en ellos. Y el Espíritu Santo aprovecha cada espacio que el ser humano le da. Por eso no se deje tentar y camine con pies de plomo en comunión con el Espíritu Santo de Dios para que el enemigo no tome lugar. Para que el enemigo no tome lugar, porque él es muy oportunista. Él es oportunista. Y él va a procurar la caída de aquel que incita. O sea, la figura de Satanás es realmente destructiva y nociva para la vida del ser humano por donde usted la quiera ver. ¿Sí? Es un engañador, un mentiroso desde el principio del tiempo, porque usted ve que cómo hace caer a los primeros seres humanos que estaban en el huerto del Edén. ¿Con qué? Con engaño, con mentira. ¿Mm? Entonces, leamos esto. Leamos Juan capítulo 8. Allá atrásito. Juan capítulo 8. Desde el 39 en adelante. Para que veamos de dónde surge esto de la mentira, del engaño. Y por qué nosotros debemos pedirle al Señor que nos libre de este tipo de conducta, de práctica y de estas malas mañas, llamémoslo de esta manera. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado, ¿qué? Verdad. O sea, hay una verdad absoluta, hay una verdad irrefutable, y ese es Jesucristo y su bendita palabra. No se deje meter el cuento de la gente que anda por allá afuera haciéndole creer a muchos que la palabra del Señor es idea de hombres. Es que la Biblia la escribieron los hombres. ¿Qué credibilidad tiene? Claro, tienen algo de razón, pero es incompleta porque la palabra de Dios fue escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para instruir en justicia. Entonces, aquel que le venga a tratar de decir a usted de que la palabra de Dios no es verdad, rechace esa mentira. ¿Por qué? Porque es un engaño que lo quiere sacar del propósito divino y eterno de nuestro Señor. Entonces, Jesucristo es la verdad. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, refiriéndose de él, la verdad y la vida. Entonces dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente que me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y mire lo que les dice aquí. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían cauterizado el entendimiento. Por eso es tan necesario pedirle al Señor que nos dé esa capacidad de comprender su bendita palabra, de recibirla, de que no seamos tardos de entendimiento. Aquí esta gente, por más de que Cristo mismo les hablaba, no le creían y no lo entendían. ¿Por qué? Hay una razón aquí. Porque les dice en el versículo 44, vosotros sois ¿de quién? ¡Qué barbaridad! O sea, les dice de frente, vosotros no sois hijos de Dios. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Y aquí hay una verdad que toca sacarla a relucir. En la humanidad, en el 100% de la humanidad, hay dos poblaciones, digámoslo de este modo.
solo dos padres. Están los hijos de Dios y los hijos de quién más, los hijos del diablo. Pero no hay ninguno huérfano alrededor del mundo. No hay ningún huérfano, entiéndalo bien. Si no se es hijo de Dios, y no podemos omitir lo que dice la bendita palabra de Dios, porque de, ay, pastor, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Si no lo omitió Cristo y es una verdad, porque nosotros deberíamos de omitirla. No hay nadie huérfano en el mundo. O se es hijo de Dios, o se es lamentablemente un hijo del diablo. Porque dice que los hijos del diablo hacen la voluntad y los deseos de su padre el diablo. Ya que hagamos un paréntesis, ¿y cómo lo podemos remediar, pastor? ¿Cómo puedo pasar? Porque me puedo pasar de un lado al otro. Efectivamente. ¿Cómo puedo pasar de ser un hijo del diablo y yo quiero ser un hijo de Dios, pastor? Claro que sí. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el método? Juan capítulo 1, versículo 12. Alguien que lo lea, por favor. Alguien con voz de trompeta, si quiere, mientras me regalan una botellita de agua, sálveme la garganta. Gracias. Juan capítulo 1, versículo 12. Sepa la manera, sepa la forma. ¿Cuál es? Mas a todos los que le recibieron, ¿usted ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador? Usted ya lo recibió, entonces dele un aplauso al Señor porque usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios y usted no tiene nada que temer. Gracias, Diosito. A los que creen en su nombre, ¿usted ha creído en Jesucristo, en que es el Hijo de Dios? Usted es un hijo de Dios. Entonces esto le da la potestad, le da el derecho de ser a usted un hijo de Dios. Y seguimos leyendo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Y aquí es donde miramos lo que les quiero enseñar, el punto clave. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, o sea, de él mismo habla, porque él es mentiroso y él es el padre de la mentira. O sea que un hijo de Dios no puede tener esta práctica en sus labios, en su boca, en su diario vivir. Usted, si hay algo que tiene que erradicar de su vida por completo, es la mentira. No podemos pretender mentirle a Dios o mentirle a nuestro prójimo. No podemos, porque Dios está escuchando nuestras palabras. Él sabe si realmente nosotros estamos hablando con verdad o no. La falsedad al Señor no le gusta. La falsedad en los negocios. Si una persona trabaja en una empresa y resulta que maneja dinero en efectivo y esto le da cierta oportunidad y viene el diablo a tentar y le ofrecen un negocio, un chanchullo, llamémoslo así, para que usted se gane un dinerito extra y haya una ganancia menos para su empleador. Ahí hágale, póngale un cero de más, que eso no se van a dar cuenta. Eso pasa ahí. ¿Usted cree que al Señor le agrada eso? Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir de una manera honesta y ser francos con nuestras palabras. Asumir. Si hemos cometido un error, ¿sabe qué debemos hacer? Asumir, pero decir siempre la verdad. Venga, fui yo. Yo fui el que me equivoqué. Ah, que le cogió tarde. Hombre, pues que no lo coja todos los días, ¿no? Porque créame que se van a enojar. Pero si es de vez en cuando y realmente le sonó el despertador, pero a usted le dio mucho sueñito y se confió de los 5 minuticos más y se extendieron a 15. Y le cogió la tarde y llegó tarde. Y en muchos lugares toca ya llegar a poner la huellita. O está el supervisor y preciso ese día estaba en la puerta. ¿Qué pasó con su merced? Nada, me cogió tarde, me cogió la tarde. ¿Pero por qué? No, me quedé dormido, me cogió la tarde. Eso es la verdad. Me confié.
Me cogió la tarde. Ah, ok. Créame que eso le va a agradar más que cualquier otro tipo de excusa y frases de cajón que ya todo el mundo conoce. Y qué lástima, oiga bien, que el ser humano se acostumbre a este tipo de prácticas que muchas veces ya nos pasa como la fábula del pastorcito mentiroso, que cuando ya nos toca decir la verdad o cuando estamos diciendo la verdad, nos toca mandar evidencia para que la gente nos crea que estamos diciendo la verdad. Por eso usted ve a la gente en los trancones, más de uno desesperado, tomándole foto al trancón para enviarle a su patrón para que le crea que va en el trancón. Si nosotros fuésemos gente de verdad conocidas por la honestidad y por hablar siempre la verdad, ¿usted cree que tuviéramos la necesidad de hacer ese tipo de cosas? Discúlpeme, no puedo llegar a tiempo, voy en un trancón. Ah, ok, va en un trancón. Ya. No hay la necesidad de estar soportando a todo momento. Mándeme la evidencia, a ver dónde es que, muéstrame a ver si es verdad. Pero entonces nosotros como hijos de Dios debemos acostumbrarnos a hablar siempre, ser honestos en nuestros negocios, ser honestos siempre. Mire, nosotros cuando yo trabajaba tenía bastantes dificultades muchas veces porque resulta que pues yo trabajo manejando maquinaria pesada y nosotros trabajamos por alquiler y vamos de empresa en empresa. En algunos momentos me llamaba el jefe y me decía, Daniel, hay otro servicio ahí cerquita. Dígale a la persona que se pinchó y que va a ir a despinchar y vaya a hacer ese otro servicio. ¿Y sabe yo qué le decía? ¿Y vive Jehová? Le decía, no, yo no voy a decir eso. Yo no voy a decir eso, eso es una mentira. Yo no voy a mandar a otro. O dígales que esperen hasta que yo termine, pero yo no voy a hacer eso. Yo no voy a salir de aquí diciendo que voy a ir a hacer algo que no voy a ir a hacer porque es mentira. Diga que va a ir a tanquear alguna cosa, vaya, diga algo. Diga que va a ir a despinchar y que vaya y vaya me hace ese otro servicio. No, dígales que esperen o que manden a otro. Yo no voy a decir eso. ¿Sí? Porque es mejor hablar siempre con la verdad porque Dios ve todas aquellas cosas. No nos engañemos pensando de que Dios no nos escucha. Él está escuchando cada una de nuestras palabras. Las palabras, tanto que le dicen los hijos a los padres con excusas. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Que llegó tarde, estaba donde una amiga. Estaba donde un amigo. Y quién sabe dónde bendito estaba metido. Entonces hay que tener siempre presente este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se le da lugar a Satanás. Si nosotros somos hijos de Dios, debemos comportarnos siempre con la verdad, porque la mentira es un argumento del diablo. ¿Y nosotros de quiénes somos hijos? Vamos a hablar entonces siempre con verdad. ¿Qué necesidad de estar mintiendo? ¿Qué necesidad? Aprendamos desde el principio y aún en lo más sencillo, hablar siempre con la verdad. Entonces aquí, donde estábamos mirando allá esta historia de Ananías y Zafira, ellos pensaron que podían mentirle a Dios, que podían engañar al Señor. ¿Quién lo puede engañar si Él es omnisciente? Todo lo sabe, omnipresente, está en todo lugar. Y estaba Él presente en el momento mismo en que Ananías y Zafira estaban diciendo, convengamos esto, digámosle a Pedro que solo la vendimos en tanto y dejamos esta reserva aquí guardadita. ¿De qué les sirvió? De nada. Y les trajo una consecuencia realmente grave porque pues no pudieron disfrutar de lo que ellos pensaron que iban a poder disfrutar. Satanás siempre va a ofrecer lo que él ofrece como algo de beneficio y algo satisfactorio, pero realmente todo es un engaño. Siempre va a ser un engaño. Por eso tú cuídate de Satanás, porque él es padre de mentira. Y no tengas estas prácticas en tu corazón. No tengas este tipo de cosas, porque a Dios no le agrada. Mira, y pongamos un ejemplo. ¿Cómo te sientes tú cuando descubres a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo en una mentira? ¿Cómo te sientes? Porque es una relación estrecha en la que se cree y se espera de que haya
Confianza, de que haya confianza. Entonces, lógicamente, como se espera que haya confianza, entonces una persona cuando se siente engañada, se siente defraudada. Y la confianza, oiga, es difícil de construir, pero tan fácil de perder, tan fácil. Cuando ya se descubre una mentira, ya está siempre la zozobra. Pero sí me estará diciendo la verdad. ¿Será que evite los codazos, por favor? Mire, mi hermano, un consejo le doy. Escuche la palabra de Dios y guárdese para usted la enseñanza personal. Guárdese para usted la enseñanza personal. Indígnese allá contra usted solito. Porque recuerde, mi amado hermano, que cuando nosotros señalamos al que está enfrente con un dedo, tres lo están señalando a usted. Sí, es que usted. ¿Sí? Y hay tres hacia usted diciéndole culpable, culpable, culpable. Amén o no amén. Deje, hermano, que el Espíritu Santo de Dios le hable. Su pobre marido muchas veces sale morado con el bracito de tantos codazos que le dan. Deje al chinito que reciba la palabra. Deje al hijito que pues, está la mamá al lado del muchacho. El zapatazo y el codazo, ¿sí? Está diciendo. ¡Pum! Sí, oye, ¿no? Ay, no, ¿para quién será eso? Deje que la palabra le ministre. Déjele ese asunto al Señor. Ya. Amén. Usted me hicieron perder. ¿Dónde iba? Entonces, ¿cómo se siente una persona cuando se siente engañada? Cuando descubre una mentira. Oiga, una de las primeras cosas que surge es decepción. ¿Cómo me hace eso? ¿Por qué me dice que usted está en parte si usted no está en tal parte? Y yo estuve ahí, no, si a mí me dijeron que lo vieron en otro lado. ¿Sí? ¿Por qué me miente de esa manera? Muéstreme el celular, a ver, muéstreme, muéstreme. Esa es una de las más pruebas más grandes ahora de fidelidad que existe en estos últimos tiempos, ¿no? El celular. Y muchas veces se dicen entre esposos, ¿no? Es que este es mi espacio y este es mi espacio. Si hay confianza, ¿qué hay que esconder? Si debemos hablarnos con la verdad entre esposos, ¿qué hay que esconder? ¿Cuál es la bendita clave indescifrable allá que eso ni la NASA la puede desenvolver? Porque la tiene, mejor dicho, le tiene clave numérica, de rostro, de huella y de patrón. Todo al mismo tiempo. ¿Sí? Eso no lo descifra nadie. Me dijo, préstame el celular. ¿Sí? Y le desbloqueo la clave. Y se hace así para que no le. Y se demora 4 minutos, 5 minutos desbloqueándolo. Dame a ver. Espere, espere. Y está ahí, nervioso, mirando allá. ¿Ya? ¿Acabó? Pasa que necesito hacer una llamada. Pase a ver. Y nervioso que no vaya a escribir por allá él. Juan el mecánico. Que no vaya a escribir Juan el mecánico diciéndole hola mi amor. Entonces,
debemos aprender a vivir ¿cómo? En la verdad. Y más, hermano, entre esposos, entre hijos y en lo regular, donde usted vaya, donde usted esté, hablar siempre con la verdad. Genere credibilidad. Que lo vean a usted como una persona seria, franca y sincera. Y más con Dios, por favor. Más con el Señor. El Señor sabe si usted ora o no ora. El Señor sabe si usted lee o no lee la palabra. Porque muchas veces andamos tratando y pretendiendo ser muy espirituales delante de la gente. Y saben de que usted, el Señor sabe que no coge una Biblia sino cada domingo para venirse a la iglesia. Y entre semana ni la ve. El Señor sabe si usted en su casa realmente tiene tiempo de intimidad con el Señor por medio de la oración. Él sabe. Porque muchas veces vuelvo y le digo eso que tratamos muchas veces de pretender mostrarnos los que espirituales. El Señor se sabe si realmente somos espirituales o no somos espirituales. A Él no lo podemos engañar. Vamos a desechar todo esto de nuestra vida porque Él, ¿qué pasó aquí con el Espíritu Santo? Si estamos hablando de los sentimientos del Espíritu Santo, así como nosotros nos ofendemos, nos indignamos, ¿qué pasó con el Espíritu Santo de aquí? Se enojó. Se enojó de tal manera que cortó a estas dos personas. Las cortó por una mentira, por una mentira, por una mentira. Entonces no pienses que es que esto es menor, que esto no tiene importancia. Ay, es una mentirita, eso que se va. Ay, también que es delicado también. Es de tener cuidado. Habla siempre con la verdad. Y si hay en ti esa conducta, porque cada uno sabemos si somos mentirosos o no, ¿cierto? Cada uno lo sabemos. Cada uno de nosotros. Eso no hay necesidad de que alguien nos lo esté diciendo. El Espíritu Santo mismo nos redarguye y nos dice, oye, pero qué cosa usted, ¿no? Hable con la verdad, bendito, hable con la verdad. Ahí usted vaya a la presencia del Señor. Señor, perdóname por las mentiras que he dicho y ayúdame de ahora en adelante a hablar siempre con la verdad. Qué lindo es poder hablar siempre con una persona sincera, con una persona franca. Gloria a Dios por eso. Leamos lo que dice, a ver, Éxodo capítulo 23, versículo 7. El Señor nos lo da como un mandamiento para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué dice? De la palabra de mentira te alejarás. De la palabra de mentira, ¿qué? Te alejarás. Es un mandamiento. Esto es en el mismo momento en que el Señor da la ley de Moisés en el monte Sinaí. Y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Entonces la mentira entra en la categoría de las obras de impiedad. Entonces vamos a desechar la palabra de mentira de nuestra vida. Dice también en Proverbios capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Mire, si hay algo que aborrece el Señor, es la mentira que se puede hablar también acerca de otra persona. Usted no se imagina cuánto mal le hace a alguien contra su honor, contra su buen nombre, por medio de las mentiras que son igual a chismes. Entonces, hable en contra de otra persona, escarnezca de otra persona, hable mal del prójimo. Bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores, dice en el Salmo número 1. Pero muchas veces nos sentamos con el prójimo a pelar del prójimo. Y hable mal, hablando mal de los pastores, hablando mal de líderes,
hablando mal de los hermanos de la iglesia, diciendo mentiras muchas veces para quedar bien. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? El Señor conoce cada corazón y cada vida. Entonces, hermano, aleje de su vida, porque si el Señor algo aborrece es la palabra mentirosa. La mentira, el Señor la aborrece completamente. No se preste para ese tipo de cosas. Si alguien viene con inventos, con cosas de un hermano, deseche ese tipo de cosas. Échelo de su vida. Eso no sirve para nada. Eso, ¿sabe qué hace la mentira y el engaño, el chisme, la murmuración? Contaminan. Porque resulta que muchas veces por causa de una mentira usted se indispone contra un inocente. Usted se indispone contra la, inclusive, que le ha, muchas veces porque esa persona no le ha hecho nada a usted y ya se enojó, está bravo y ya la ando mirando mal en la iglesia. ¿Qué le pasó? ¿Y por qué? Por un chisme, por una mentira, por un engaño que ha afectado la imagen y el buen nombre de esa persona. Entonces, que el Señor calle esa lengua de esos mentirosos que se la pasan por ahí chismeando y mentiroseando. No, porque es que hacen daño de verdad. ¿Mm? Entonces, que el Señor nos ayude con eso. Entonces, no vamos a mentir jamás. Ni al Espíritu Santo, ni a Dios, ni contra nuestro prójimo, ni en ninguna situación. ¿Sí? Si usted trabaje con honestidad. No rinda el jugo con agua, haga las cosas con honestidad. ¿Sí? Puro jugo de pulpa natural. Medio vaso de jugo y medio vaso de agua. ¿Qué está haciendo ahí? Engañando. Ay, es que esto es original, mire. Original. Más chiviao que quién sabe qué. De ello, esto es original de yo. Entonces, todo eso hay que desecharlo de nuestra vida. Cosa que así nos evitamos problemas. Bueno, me detuve mucho en este punto. Entonces dice, podemos ofender al Espíritu Santo. Lo podemos nosotros ofender. Y siendo hijos de Dios, podemos ofender al Espíritu Santo. ¿Dónde vemos esto? Hebreos capítulo 10. Vaya conmigo, Hebreos capítulo 10. Son 6 puntos y apenas voy en el primero, hermano. Toca que tenga hoy harta paciencia. Versículo 26 en adelante. ¿Lo tiene? Vamos a leer. Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante dice, porque si pecaremos voluntariamente, y aquí le está hablando a creyentes, ¿usted es creyente? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, de la verdad del Evangelio, de la verdad de Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a quienes, a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y pregunta aquí el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare a quién? Al Hijo de Dios, a Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario, por medio de la cual nosotros fuimos redimidos, comprados por precio y a precio de sangre. Y dice que tuviere por inmunda la sangre del pacto, guárdenos Dios, el cual fue santificado e hiciese afrenta a quién? Al Espíritu de gracia, que se refiere al Espíritu Santo de Dios. Más adelante vamos a ver los nombres del Espíritu Santo para que usted lo aprenda a identificar a lo largo de la Escritura. Cuando se refiere aquí al Espíritu de gracia, se refiere al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué lo puede ofender a él? ¿Qué puede causar su enojo? Apostatar de la fe. Apostatar es abandonar, es desertar, es huir,
Si ya fuiste alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios, Dios se reveló en su esplendorosa verdad, y tú desechando eso, vuelves al mundo, te vuelves atrás de donde Él te sacó, te desvías del camino. Eso se llama apostatar de la fe, abandonar. Entonces, si Dios ya nos ha perdonado y nos lavó y nos redimió por medio de la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, entonces esto puede ofender, porque dice que se hace una afrenta al Espíritu de gracia. Por eso muchas veces el Señor tiene que disciplinar cuando cae en este error de apostatar de la fe, de que se va por malos caminos conociendo la verdad. Entonces el Espíritu Santo, para que la persona se vuelva nuevamente al camino, procede con disciplina. Procede con disciplina. ¿Para qué? Para que no muramos en el error, para que no caigamos en esto que leímos al principio, que no queda más por hacer sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Para quién fue hecho el infierno? Para Satanás, los demonios, los adversarios de Dios, pero también para aquellos que rechazan la gracia y la misericordia de Dios. Por eso se predica la palabra, para que la gente no vaya a pasar su eternidad en el infierno y tenga la oportunidad de redención. Pero la gente, aún conociendo esta verdad, se aparta del camino y vuelve otra vez a los caminos pecaminosos. Pues esto es lo que le espera. Y con mayor razón, ¿por qué? Porque ya tiene el conocimiento de la verdad. Si no se excusa ni siquiera la ignorancia, imagínense cómo será cuando ya se tiene el conocimiento. Y sabe, por ejemplo, una de las cosas, y lo podemos ver a través de aquella historia del rico y Lázaro que está en el Seol, que una de las cosas que puede y mortificará a una persona, porque la conciencia continúa, y recuerda que la conciencia está en el alma del ser humano, no en el cuerpo, no en el cerebro, no en la materia gris. Eso está en esa parte innata del ser humano, en el alma, es donde están los sentimientos, la razón, el intelecto, y eso continúa por la eternidad. No depende del cuerpo, eso está en el alma. Y una persona en el Hades, que es un lugar de tormento, una de las cosas que más lo va a atormentar es haber tenido la oportunidad de salvación y habiéndola desechado. Pero como tuve la salvación en mis manos, yo no debía estar aquí, yo debía estar en la gloria del Padre con Él, pero se desvió. Y eso lo mortificará por siempre jamás. Porque teniendo la oportunidad y conoció la verdad porque se le reveló, la despreció, la desechó y apostató de su fe. Entonces, podemos ofender a Dios con nuestro estilo de vida, con nuestras malas prácticas, conociendo la verdad, sabiendo lo que a Dios no le agrada, y incurrimos en eso. Pues, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Se ofende. Se ofende. El Espíritu Santo se ofende porque Él tiene sentimientos. ¿Cómo se pone un padre, una madre, cuando sabe que su hijo está en malas prácticas en la calle? Que lo sabe, ¿cómo se pone? Uno se entristece, pero también se molesta. Hasta que llega el momento en que ese padre puede decir, ¿sabe? Ya no lo puedo tener más en mi casa y es necesario que te vayas de aquí porque ya no puedo más con esta situación y necesito que te vayas de aquí. ¿Pasa o no pasa? Y hay padres que muchas veces tienen que tomar esa decisión. Te estás destruyendo, hijo, por medio de los vicios. Te estás destruyendo, hijo, por medio de las drogas, por medio de esto, de la delincuencia, qué sé yo. Pero no te estás destruyendo solo tú, estás destruyendo mi vida, estás destruyendo una familia. No podemos seguir así y me toca que te vayas. Y muchas veces lo suelta ya a su suerte.
Conocemos de casos, ¿no? Donde los muchachos ya cuando caen en estados fuertes de adicción comienzan a robar en la casa, a llevarse las cosas de la casa. Y eso créame que no le va a causar ningún contentamiento a ninguna mamá de que vea y de que el muchacho se le llevó la alcancía. De que de la casa y el muchacho se llevó la licuadora. Eso lógicamente causa ¿qué? Enojo, indignación. ¿Qué voy a hacer con este bendito muchacho? Y muchas veces viene la advertencia, y si usted sigue así, yo voy a ir a una fundación para que lo metan allá. Lo voy a llevar al bienestar familiar. Corríjase. Esa misma indignación la siente el Padre, la siente el Espíritu Santo cuando nosotros hacemos lo malo sabiendo hacer lo bueno, conociendo la verdad. El Espíritu Santo se puede ofender. Nosotros lo podemos ofender, pero nos vamos a cuidar de eso, ¿cierto? Porque nosotros somos hijos obedientes. 4. Podemos entristecer al Espíritu Santo de Dios. Él tiene sentimientos. Te puede entristecer. Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios capítulo 4. Ver, 29. Dice, ninguna palabra corrompida, ninguna palabra ¿qué? Salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Oiga, si hay algo que entristece el Espíritu Santo de Dios, es cuando nosotros damos mal uso a nuestras palabras. Cuando una persona, conociendo de Cristo, usa de vulgaridades, de groserías. Esas son palabras corrompidas. ¿Sabe que hay personas? Bueno, lógicamente el Espíritu Santo va haciendo su obra y la persona debe cambiar, o el Espíritu Santo le ayuda a la persona que cambie esas prácticas. Pero cuando no se conoce de Dios, 9 de 10 palabras por lo regular son ¿qué? Groserías y vulgaridades. Entre los amigos de trabajo, donde vaya es la vulgaridad tras la vulgaridad, y cuando se enoja son 12 de 10. Porque no controla su boca y se la pasa vociferando y hablando y maldiciendo, y el Espíritu Santo se entristece cuando en medio de un hogar las personas que asisten a la iglesia, que proclaman el nombre de Cristo, aún todavía usan palabras corrompidas en su boca. No le agrada al Señor. Y yo conozco personas que llevan asistiendo bastante tiempo a la iglesia y todavía hay palabras corrompidas en su lenguaje. Y los escucha usted hablando y diciendo vulgaridades, groserías. Por allá en la calle todavía se le sale el viejo hombre. Por la boca se le sale. Al Señor no le agrada. Entonces dice, no contristéis al Espíritu Santo. Cuando una persona comienza con la gritería, con ofensas, ¿sí? Tratando mal a las personas. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? El Espíritu Santo de Dios se entristece. El Espíritu Santo de Dios se entristece cuando la persona que le conoce comienza a contar chistes verdes, palabras corrompidas. Esos son palabras
corrompida. Aquella persona que llaman a contar chistes y preciso se cuenta el chiste verde. O que se ríe con los chistes verdes. El primero que suelta la carcajada, el cristiano. No, digámosle cristino. Porque si sería cristiano se va de ahí. Pero es el primero que están en el grupo de los amigos allá y comenzaron a contar chistes y soltaron el chistezote verdezote y arrepientas, hermano, que eso entristece al Espíritu Santo de Dios. Nada de ese tipo de cosas. Cuidemos, mire, cuidemos, porque es que con esta misma boca adoramos. Venimos aquí, levantamos nuestras manos, santo, glorioso, maravilloso. Y aquí usted le dice, le faltan las alas para volar. Pero allá afuera, toca que el Señor haga como con Isaías, le pase el carbón encendido por la boca para que se le quite la habladera de cosas corrompidas. Y pídale al Señor eso. Si usted sabe que todavía tiene problema con eso y se le sale la vulgaridad cuando se machuca el dedo, dígale, Señor, pasa el carbón encendido por mi boca. Se machucó, dele gloria a Dios. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Pero no se ponga usted a maldecir, que al Señor no le agrada eso. Se entristece el Espíritu Santo. Y toda práctica, oiga bien, pueden haber muchas prácticas que entristecen el Espíritu Santo de Dios. Se puede blasfemar contra su espíritu. Que esto es algo bien delicado, según la Biblia nos lo expresa. ¿Mm? Mateo capítulo 12, versículo 22. Y ahí hay un título que dice cómo, mis hermanos. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, una maravilla. Pero ¿de quién es el poder, la gloria? O sea, el Espíritu Santo obrando a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque él mismo lo dice, vamos a entender. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios, sino por medio de quién. Santo, o sea que la obra del Espíritu Santo se la estaba atribuyendo a Belcebú, que es un demonio conocido como el dios de las moscas, príncipe de los demonios. A estos blasfemos le decían a Cristo, a ti te respaldan solo los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Aquí él apela a la razón, les dice, por favor tengan sentido común. ¿Qué es lo que están diciendo? Ustedes se las dan de sabios y ni siquiera saben qué es lo que hablan. ¿Cómo el diablo va a pelear contra el diablo mismo? Entonces tengan sentido común. ¿Qué es lo que dicen ustedes? ¿Mm? Si Satanás echa fuera a Satanás, dice, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si lo que quiere Satanás es lógicamente prevalecer, extender su reino, que permanezca. Pero dice el Señor, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero dice aquí, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea que él dice, es el Espíritu Santo que está en mí, dice el Señor, es que se hacen estas obras, es él. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes y primero no le ata y entonces podrá saquear su casa?
El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, él diciendo aquí, yo no tengo nada que ver con Satanás, ni con Belcebú, ni con los que ustedes me están relacionando. No tengo nada que ver con ellos. Yo soy en contra de ellos. Y ellos en contra mía. Por tanto os digo, y préstele atención a esto, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces se cuestiona la obra del Espíritu Santo hecha dentro de la iglesia. Una vez decía una persona, lo que pasa es que ustedes manipulan psicológicamente a la gente para que se caiga. Mentiroso el diablo, el que hace la obra es el Espíritu Santo. Uno ni siquiera toca a la gente, el Espíritu Santo de Dios ministra con poder y Él hace lo que quiere hacer y Él sana, Él liberta, Él abre los ojos de los ciegos, sana a los enfermos. Es el poder del omnipotente. Es el Espíritu Santo de Dios. Una persona se puso a desafiar a Dios y se llevó una tremenda lección que la dejó temblando como 3 días. Resulta que, y mire, no por gloria nuestra, nosotros lo que hacemos como ministros de Jesucristo, como ministros de Jesucristo es servirle a Él y dejarnos usar por Él como Él quiere usarnos. Él es el que hace la obra. Entonces resulta que había una persona que nosotros no le generábamos mucha confianza como ministros de Jesucristo. No le generábamos como la suficiente credibilidad. Cuando nos veía como de menos, como que, quién sabe si eso sí serán pastores, no serán pastores. Pero pues como nosotros no estamos para demostrarle nada a nadie, el Espíritu Santo es el que da testimonio de nosotros. O sea, el Espíritu Santo es el que da testimonio de la persona si sí es o no es. Si es llamado o no es llamado. Entonces, pues la persona tenía sus ciertas dudas muy grandes en cuanto a nosotros, que iba como sin querer a las reuniones que nosotros estamos haciendo. Entonces resulta que le oró al Señor y el Señor le escuchó, le dijo, yo poco creo en estas personas, en ese hombrecito chiquito que vaya, que dice que es pastor, a esa señora flaquita que va con él, yo como que, muéstrame, dijo el Señor, ok. Y llegó un día al servicio, a la reunión el viernes en la noche, y nosotros estábamos solo adorando al Señor. Estábamos solo adorando, como en este momento lo estábamos haciendo hace un rato. Estábamos adorando y el Espíritu me guió a que orara por ella, por la persona. Y fui y oré por ella. Desciende la gloria de Dios con poder. La puso de rodillas y el Señor hizo una obra poderosísima en esa misma hora. Y escuchó la voz del Espíritu que dijo, a mi siervo lo respetas. A mi siervo lo respetas. Porque es siervo mío. El que saca la cara por nosotros y da testimonio de nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros hacemos la voluntad de Dios y llevamos es la palabra de Dios. De ahí para adelante, mire, esa experiencia que le pasó con el Espíritu Santo dijo que le duró como 3 días el dolor del cuerpo. Pero eso le sirvió como testimonio porque el Espíritu Santo es el que hace las obras. O sea, no nosotros. Como en este caso acusaban a Cristo de una falsedad, pero el Espíritu Santo es el que da testimonio. Entonces no podemos nosotros blasfemar contra la obra de Él. Cuando hay una sanidad en medio de la iglesia, eso no es obra del hombre, eso no es obra del pastor, eso es obra de ¿quién? Del Señor, el Espíritu Santo. Es Él el que sana, es Él el que liberta, es Él el que hace la obra, es Él. Es Él. Nosotros inclusive no podemos ni siquiera, porque Él es soberano, darle ningún tipo de orden.
Nosotros le pedimos comedidamente, Señor, pon tu mano sanadora sobre esta vida. Pero ¿sabe de quién determina el sanarla o no? El Espíritu Santo de Dios, porque Él es soberano. Y Él tiene su propia voluntad. Y Él sabe cuándo hacerlo, a qué horas hacerlo, con quién hacerlo, si lo hace o no lo hace. Pero se puede blasfemar contra Él. Y no se puede atribuirle al enemigo, porque vuelvo y le digo, muchos dicen que lo que nosotros hacemos es que nosotros manipulamos a la gente psicológicamente, que eso es emocionalismo, que eso es sugestión psicológica, lo que le sucede a la persona cuando la persona comienza a tener esos, digamos, sensaciones en el momento que son inexplicables, la verdad. El Espíritu Santo de Dios se mueve de diferentes maneras. La persona comienza a sentir un fuego que envuelve todo su cuerpo, un poder que es mayor que él lo debilita. De un momento a otro la persona comienza a tener sensaciones de querer llorar y llorar y llorar. Y muchas veces la persona misma se pregunta, pero a mí, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me pasa? Yo no me puedo contener, no me puedo manejar, no puedo. ¿Quién está obrando ahí? El Espíritu Santo de Dios, que algo está haciendo a tu favor, está liberando, está sanando, está haciendo una obra a favor tuyo. Pero ese es el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo tenemos claro? Porque Dios es un Dios vivo y real. Dele un aplauso a Él, tenga la bondad. Y por último, podemos apagar el Espíritu. Podemos apagarlo por las malas prácticas, por el pecado constante, por la necedad. Podemos apagar el Espíritu Santo de Dios. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 5. A ver, ¿desde qué dónde lo tenemos aquí? Desde el 12. Finalizamos con esto. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí se refiere a los que predican la palabra de Dios, a los pastores, a los líderes, a los ministros de alabanza, a los que sirven al Señor en medio de la iglesia. Amén. Dice que reconozcáis el trabajo de ellos, porque muchos dicen que los pastores no trabajamos. El pastor no trabaja. Una persona que está en una empresa tiene un horario de labores. Trabaja de 8 a 5. Trabaja de 6 a 2, de 2 a 10, de 10 a 6. Y cuando sale de sus labores, si quiere contesta el teléfono, si no, no. Cuando lo llaman de su empresa, ¿por qué? Porque está fuera de su horario laboral. El pastor es pastor 24/7. Si el pastor necesita salir a medianoche, le toca. Le toca. Es el trabajo del pastor. El pastor no trabaja. Si supieran. Por eso lastimosamente nos envejecemos más rápido, que la carga que llevamos es cosa seria. Porque nos toca duro. Trabajamos, de verdad trabajamos. Mire, los muchachos que usted ve aquí que ministran en la alabanza, los ministros de alabanza, ¿usted sabe cuántas horas tienen que dedicarle a un ensayo para que la hora de alabanza glorifique al Señor? ¿Cuánto tiempo tienen que dedicar de tiempo, de dejar sus obligaciones en su casa, de disponer de tiempo para venir aquí? ¿Será que son dignos de ser honrados? Porque para que ellos puedan estar aquí, ellos no vienen a improvisar. Ellos ya han ensayado antes durante la semana, varias horas durante la semana, y usted los ve aquí, prácate, 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 al de la batería. Uno es allá arriba, hermano, bájele un poquito. ¿Sí?
A veces usted ve que se quedan aquí hasta tarde, salen 9 de la noche del ensayo. Por eso dice aquí, reconozcan. Porque si eso no se hace, el Espíritu Santo, ¿qué? Se contrista, se apaga, porque no se valora la obra. Oiga, usted sabe que para que usted encuentre un templo limpio, oliendo a rico, bien organizado, ¿alguien tuvo que hacerlo? ¿Alguien tuvo que hacerlo? ¿Alguien tuvo que dedicar 4 horas y a veces hasta más arreglando el templo? Porque si hay alguien que exige con el aseo, es mi esposa. Se baja como supervisora con el guante blanco detrás de las cabinas de sonido. Y dice y se baja, mi hermano, esto está sucio aquí, vuelva y trape acá. Entonces, por eso aquí nos dividimos ese trabajo por grupos y le toca a cada grupo cada mes para que usted pueda degustar a la salida, que también es servicio, algo delicioso a la salida del culto. En este momento alguien tiene que dejar de estar recibiendo aquí la palabra y estar allá quemándose los dedos con el aceite. Alguien está allá. Entonces, para que usted entre al templo y usted lo encuentra, ¿cierto? Todo limpiecito, usted lo oliendo a rico, todo bien ubicadito. Alguien sacó de su tiempo y vino y lo aseó, lo arregló. Es bueno reconocer ese trabajo. Las sillas no se acomodan solas. El sonido no se maneja solo. Alguien tiene que estar allí. ¿Sí? Esto depende del trabajo de muchas personas. Cuando alguien va y te visita a tu casa, ya sea el pastor, ya sea un hermano de la congregación, está sacando el tiempo de hacer sus cosas para ir a dedicarte tiempo allá. Reconozca todo lo que hace el Señor a través de las personas, porque es un enviado del Espíritu Santo de Dios. Amén. Seguimos adelante. Oiga, dice aquí, de los que trabajan y os presiden y os amonestan, por eso no se enoje con el pastor. Si la predicación estuvo un poco dura, que tal vez usted sintió redarguido su corazón, no se ponga a echarle la culpa al hermano que lo invitó, que le contó su vida al predicador. No, el Espíritu Santo es el que te conoce. Porque muchas veces usted está allá y allá siente la palabra y le llega al corazón. ¿Y a este quién le contó? ¿A este quién le contó mi vida? Ya le vendrían con el chisme, ¿sí o no? Por eso es que me está dando duro desde allá. No, ese es el Espíritu Santo de Dios hablando. O sea, por eso no se enoje con el pastor, hermano, por favor. Y los que tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿A quiénes? Oiga, si hay algo que entristece al Espíritu Santo, que lo apaga, es la gente que no le gusta hacer nada. Porque si hay algo con lo que estaba luchando el apóstol Pablo con esta iglesia, era aquellos que no les gustaba trabajar. Por eso usted lee la carta a los tesalonicenses, las 2 cartas, y le dice en algún momento, el que no trabaje, que no coma. Váyanse a trabajar. Estar de lochudo en la casa. Camellar a camellar. ¿Sí? Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, que tengamos paciencia con todos. ¿Usted le tiene paciencia a su hermano? Hay unos que no colaboran, pero toca, ¿sí? Hay unos que uno les quiere tener paciencia, pero qué cosa lo llevan a uno al límite.
Uno dice, Señor, ¿qué hago, Padre, con este bendito? ¿Te lo llevas o te lo envío, Señor? ¿Sí? Porque no colaboran. Pero toca, amén. Este es el mandamiento. Estad siempre gozosos como en este momento. Alegre, contento, gozoso, con el gozo del Señor. Orad sin cesar. O sea, orad continuamente, constantemente. Dad gracias en todo, porque esta es su voluntad, la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y en el 19 dice, no apaguéis al Espíritu. Oiga, no deje la comunión con Dios. Recuerde, mi amado hermano, no deje la comunión con Dios, no deje de congregarse. Una de las formas en que una persona se enfría para que el Espíritu Santo de Dios se apague es cuando comienza a apartarse de la congregación, cuando deja de asistir a la iglesia. Una persona deja de asistir a la iglesia, al poco momento deja de orar, deja de leer la Biblia. ¿Y qué pasó? El Espíritu se apagó. Haga de cuenta que usted es como un carboncito, como una brasa mejor, como una brasa encendida, mientras está en medio del fuego. Pero ¿qué pasa cuando se saca a esa brasa, se la saca para un lado? Se, se apaga. Entonces es necesario, congreguémonos, estemos unánimes juntos, avivados en el Espíritu, en comunión con el Espíritu Santo de Dios constantemente. Mira, de la manera que tú como brasa debes estar encendidos estando bajo el fuego del Espíritu Santo. Vendrá uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Manténgase en fuego. ¿Sí? No, hermano, que usted dejó de congregar y al poco tiempo se lo encuentra. ¿Y cómo está, hermano? ¿Y cómo le digo yo? ¿Cómo es que dice que está apagado? Ahí. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo está? Ahí. En la mala, pastor. En la mala. Ay. Mantenga en el espíritu. No se deje apagar. Despierte. Ore. Busque de la presencia del Señor. Lea la escritura. Despéguese allá de MasterChef, del desafío. Despéguese de Netflix. Despéguese a todo momento. Los ojos cuadrados allá. ¿Qué fuego? El de Free Fire será que juega ya hasta las 3 de la mañana. Y no hora ni 10 minutos ni media hora. Y juegue Free Fire. ¿Así se dice? Nosotros pues no sabemos cómo se dice. Porque no oran. Pegados en el celular. ¿Sí? ¿Qué fuego? ¿Qué fuego? ¿Sí? Que llegamos aquí con las lagañas ahí. Y los pobres de la alabanza bregando allá a despertarlos. Hermano, y a veces pobrecita veo a mi hermano, pero aplauda. Y ella ya no sabe qué hacer acá. Señor, respáldame. Hermano, pero aplauda. ¡Qué fuego! El pobre predicador luchando para que no se le duerma allá usted, uno acá predicando. Por eso es que ve que yo pego esos gritos a veces para que usted se despierte. Es que uno acá, yo por lo regular predico pasivamente, ¿sí? Pero entonces uno ve allá, ve al hermano allá, ¿no? A media persiana allá, la otra vez. Y Dios sabe que es así.
Una señora acá adelante, no mi hermana Ingrid, tranquilos. Una señora roncaba, roncaba acá, se quedó. No, señor, le provoca uno aventarle un zapato a ver si de verdad se despierta, hermano, perdiéndose la palabra por estar roncando. Algunos por a veces están durmiendo allá, se les cae hasta la Biblia. Hermanos, ¿qué fuego? Es estar acá viva. Amén, amén. No. Entonces, busque de la presencia del Señor. Póngase en pie, mi amado hermano. Hemos aprendido, mi amados hermanos, el Espíritu Santo de Dios tiene sentimientos. Así es. ¿Y cómo nos vamos a comportar con Él? Como hijos de Dios, diga usted. Como hijos de Dios. Padre, te damos muchísimas gracias, eterno Rey y Dios soberano, por este tiempo, Padre, de edificación y de enseñanza. Padre, nos revelas la persona de tu Espíritu a través de tu bendita palabra. Nos das la sabiduría, Señor mi Dios, para poder transmitir por medio de las palabras, Señor, quién es el Espíritu Santo de Dios. Señor, ayúdanos para podernos comportar como hijos de Dios hacia Él, para que tengamos una respuesta positiva de su parte, para que cuando oremos, Padre bendito, Él nos guíe, cuando leamos la Biblia, Él nos guíe, para que cuando nosotros hagamos, Señor, lo que hagamos durante el día, recibamos la guianza de tu Espíritu, la respuesta, el respaldo, Señor. Debemos vivir una vida con el respaldo del Espíritu Santo, siendo amigos del Espíritu Santo, pero para poder, Señor, estrechar estos lazos de amistad con Él, tenemos, Padre bendito, que honrarlo, respetarlo, no ofenderlo, no tratar de mentirle porque es imposible. Señor, no blasfemar de su poder, de su gloria, de su persona, de sus capacidades, de su proceder, Señor. Que no nos descuidemos, Padre, nosotros como templo del Espíritu Santo. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Señor, que no lo contristemos, que no lo ofendamos, que no lo molestemos, Padre. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a honrarte en todo. Encomiendo, Padre bendito, esta iglesia, Padre, para que cada día busquen de ti, busquen, Señor, del fuego de tu Espíritu, en oración, en clamor, en comunión, por medio, Padre bendito, del escudriñar tu palabra, Padre, pero que esta iglesia anhele tu presencia, anhele tu presencia, anhele tu gloria, anhele el fuego de tu Espíritu. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Que no hayan, Padre bendito, carbones apagados, sino gente ardiendo en el fuego del Espíritu Santo, avivados, echando fuera el desánimo, echando fuera la incredulidad, echando fuera la mentira del diablo. Te lo pido en el nombre de Cristo, que tú avives la llama de esta iglesia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo y también nos despedimos de todos aquellos que estuvieron allí conectados a través de las redes sociales. Nos vemos dentro de 8 días en el culto matutino, en el culto familiar, y el miércoles también a partir de las 7 de la noche estaremos conectados nuevamente llevando a usted la bendita palabra del Señor. Hasta pronto.